Yo con creo que todo, no. con todo esto extraordinario que vivimos en la pandemia, hubiera sido muy bueno, o bueno, espero, todavía hay ilusión de que prorroguen esto, porque pues la verdad, pues, con todo esto que estamos viviendo, y no han soltado reglas, no han soltado cómo van a ser las informativas, pero pues adelante, vamos a escuchar la opinión de Mario sobre este tema e igual de dónde surgió esto de cuestionarle al SAT que hacían falta todo esto que ya les dieron respuesta, ¿no? Que ahorita lo vamos a poner en pantalla. Adelante Mario y te agradecemos como siempre la atención para platicarnos sobre estos temas. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Y bueno, saludo a todos los escuchas y sobre todo a ti y a mi amigo Ramón. Pues mira, este oficio nace con motivo de una facultad que nosotros tenemos de conformidad con nuestra ley orgánica, en la cual nos establece en el artículo 5, dentro de todas las que tenemos como sustantivas, el impulsar con las autoridades fiscales una actuación de respeto para los contribuyentes y poder poner a disposición de los contribuyentes la información actualizada que los oriente acerca de sus obligaciones. Entonces nos damos cuenta de que la autoridad, con motivo de las reformas, establece ya la nueva obligación para los asesores fiscales y por defecto a los contribuyentes en los supuestos específicos que marca el código. Y emite la regla, sin embargo, esta regla que emite la autoridad no es como tal, la 1.13, no es suficiente para darnos toda la luz de cómo se van a cumplir con las obligaciones. Y es que de acuerdo con el código tenemos diversas obligaciones. Tenemos una obligación de presentar una informativa. Tenemos la obligación de presentarla anual en febrero. Tenemos las obligaciones de que en esa informativa se va a agregar información. Y una cosa novedosa que nos da la regla e incluso la respuesta que nos da el SAT a nosotros es que nos señala que además de información se tiene que agregar documentación. Entonces, para esto se tiene que impulsar la creación tanto de la resolución miscelánea fiscal como de las fichas de trámite, a efecto de que nosotros podamos conocer el cómo. En las fichas de trámite que se publican en el anexo 1A, ahí nos identifica perfectamente, o al menos así lo pretende la autoridad, cuál es la obligación, quiénes se encuentran obligados, cuándo tiene que presentarla, la vía en la que se presenta. Pero adicional a esto, la regla nos da la existencia de otros dos instrumentos que van a ser tanto ¿cómo se llaman? Los instructivos y las guías. Y entonces ya con estos dos estamos hablando de que no solamente necesitamos el instrumento de la regla ni del 1A, sino ya tenemos las guías, ya tenemos los instructivos y además ahí en la exposición de motivos se refiere a la existencia de los minimis, que son los ejemplos de aquello que se tienen que reportar. Luego entonces estamos a la espera de que la autoridad nos emita estos 6 elementos que hacen falta para empezar el cumplimiento. Prodecon inicia la pregunta porque tenemos la preocupación inmediata, ya que el transitorio de la ley refiere que los que van a ser reportados van a ser, sí, efectivamente, los plazos empiezan a correr a partir del 2021, pero ya se refiere que tenemos la obligación de reportar los generados desde 2020. Luego, entonces, si hablamos de que el periodo más corto es el de 30 días y el anual se presenta en febrero, no sabemos a la fecha, con certeza, cuándo se van a reportar estos generados durante 2020. Entonces, esa es la principal preocupación que tenemos como Prodecon y es por eso que le preguntamos a la autoridad, dime tú cómo vas en la elaboración de estos mecanismos para que los emitas con oportunidad y también, como se trata de un mecanismo nuevo, si nos dicen que a los 30 días quizás todos los asesores no tengamos ni toda la información ni toda la documentación porque no sabemos qué nos va a pedir la autoridad. De hecho, se supone, o así debiera ser, que solamente se ciña a lo que nos establece como tal el Código Fiscal de la Federación y que no nos establezca alguna información, pero ya vemos, derivado de la regla y derivado de la respuesta por parte de la autoridad, que además de información hay documentación. Por lo tanto, podemos esperar que va a haber alguna sorpresa en cuanto a la información que se tiene que rendir. Y es que la información que nosotros conocemos que vamos a tener que aportarle a la autoridad, pues no es como tal poquita, ¿no? Entonces, en ese sentido viene la respuesta. Y bueno, la respuesta se genera por parte de la autoridad y lo que nos dice es que están trabajando y nos refrenda o nos recuerda
que estas disposiciones van a entrar en vigor hasta el 1 de enero del 2021. Ellos nos dicen que están trabajando en el paquete de reglas generales y sus fichas de trámite. ¿Ese es el oficio? Sí. Y también nos señala que nos van a señalar el medio a través del cual el asesor fiscal o el contribuyente van a presentar la declaración informativa, la primera obligación de la que hablábamos. Vamos a también conocer la información, y es aquí donde lo incluye, información y documentación que debe integrar la descripción detallada del esquema para cumplir con el artículo 200. Nos señala la información y documentación que se tiene que agregar a las constancias de liberación y las constancias de esquemas no reportables. Recordemos que en el caso los contribuyentes, bueno, más bien los asesores fiscales no van a considerar que se ubican en el supuesto de un esquema reportable siempre y cuando no se encuentren en los supuestos del 199. De tal manera que si un esquema, nosotros consideramos que es un esquema, pero que no se ubique en los supuestos del 199, entonces le tienen que proporcionar al contribuyente esta constancia de que no está obligado. ¿Sí? Entonces también falta esta constancia de no obligación, de un esquema no reportable. O la otra, la constancia que se tiene que entregar en 3 casos. 1, tratándose de persona moral, que le tiene que entregar a las personas físicas que haya reportado un esquema reportable. 2, en el caso en que una persona que tiene un pool de asesores le entrega a las demás personas físicas que intervinieron que él ya rindió la manifestación. Y eso con la salvedad de que cualquiera de las otras, si no está conforme con el contenido de lo informado, pueda él hacer su complementaria que solamente tendrá efectos para él. Y la tercera, en el caso de que esta persona haya, ¿cómo se llama? Haya convenido con la otra, que bueno, él se va a encargar de la presentación del esquema. Finalmente, también nos señalan ahí cómo va a ser la solicitud de información adicional, porque la autoridad tiene reservada esta facultad aún sin ejercer las facultades que establece el nuevo artículo 42 en su fracción 11. Y el medio a través del cual el asesor debe presentar la declaración informativa anual, la de febrero de cada año. Entonces, esa es la información que nos dice que están preparando todavía en lo que es en lo que se refiere al paquete de reglas y ¿cómo se llama? De las fichas de trámite, el A1, y además de eso nos señala, estoy trabajando también en las declaraciones informativas para revelar los esquemas reportables, así como sus guías de llenado, la declaración informativa anual para que los asesores fiscales declaren los datos de los contribuyentes, que esta es la que se presenta en febrero, el número de identificación que se le va a asignar a cada uno de los esquemas que hayan reportado tanto contribuyentes como los asesores, el acuse de recibo de las declaraciones y el certificado en el cual se le asigna el número a este esquema reportable. Entonces, toda esta documentación, toda esta información es la que está preparando el SAT y tiene el compromiso de emitirla antes de que tengan la obligación los contribuyentes. Esto es antes del 1 de enero de 2020. No sabemos como tal si lo fueran a prorrogar, ya las facultades están delegadas, es decir, ya las autoridades están revestidas de las facultades para empezar a trabajar con esto. Sin embargo, incluso de la respuesta se advierte que no es peccata minuta, vaya que es bastante información, es bastante trabajo el que tiene que llevar el SAT y al final del día va a ser muy importante que si lo prorrogan no se vayan a olvidar de la obligación que tenemos desde 2020, porque por lo menos tendrían que empezar a generar certeza a la autoridad por cuanto hace a la información y documentación que en su caso debieran resguardar o debían conservar tanto el asesor como el contribuyente, ya que ante la incertidumbre de qué tan poca, qué tan mucha va a ser la información que vamos a dar, pues entonces no sabemos cuánto nos vamos a preparar. Oye, Mario, y recordemos que en el 199 del Código Fiscal tenemos una partecita que es el párrafo 4, dice, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante acuerdo secretarial, emitirá los parámetros sobre montos mínimos respecto de los cuales no se aplicará lo dispuesto en este capítulo. Y aquí, lógico, es el SAT, esto le corresponde a Hacienda, que tampoco se ha pronunciado cuáles van a ser los parámetros mínimos para que esto de esquemas reportables ni siquiera nos aplique. Es decir, sí caemos en los supuestos que dice código, pero los parámetros mínimos, no sé, puede ser que hablen de millones de pesos,
y entonces dices, oye, pues esto ni siquiera me aplica porque los parámetros mínimos salen con que operaciones de 10 millones para arriba, ¿no? Claro. Y es que esto, de acuerdo con la exposición de motivos, esto va dirigido a cierto tipo de contribuyentes, quienes han manejado, quienes tienen ese tipo de estrategias que les llaman agresivas. Es decir, no nos tocan a los contribuyentes pequeños que de repente pudiesen pensar que una de sus, de una forma de administrar, una forma de pagar, es un esquema que tenga que reportarse. Esto sigue siendo la economía de opción, y la economía de opción abona como un derecho en el cual el contribuyente, viendo las posibilidades que te establece la ley, siempre y cuando las permita y te ubiques en esos supuestos, puedes optar por la que más te convenga. ¿Por qué? Porque finalmente está reconocido que un contribuyente en la administración, siempre y cuando no eluda el cumplimiento de sus obligaciones, pues es legal y lo reconocen, y lo único que estarían sería mejor administrando sus finanzas, mejor administrando sus contribuciones. Esto efectivamente, como bien lo dices, pareciera pensarse que va a ir para aquellos contribuyentes grandotes, y efectivamente esto la ley lo establece, tiene que ser por acuerdo secretarial. Esto no va a nivel de reglas, porque digo, creo yo que tiene un sentido estricto. La resolución miscelánea fiscal, como la conocemos, no puede establecer mayores obligaciones, con la salvedad de que la ley lo habilite. Vemos en este capítulo del 197 al 202 que las normas habilitan en mucho a la autoridad para que todo sea mediante reglas, y nos dice, bueno, proporcionará la información que mediante reglas se diga, en la vía en que mediante reglas se señale, se va a detallar de la forma en que la resolución lo dicte. Entonces estamos viendo que todo lo delega a la autoridad, y tendremos que ser muy cuidadosos en vigilar que esta resolución miscelánea no vaya a violentar de ninguna manera la seguridad, queriendo ir más allá de lo que dice la ley. Yo, por lo menos por lo que he visto, en la ley no se refiere a proporcionar información y documentación. Ya la regla ya nos está diciendo que se va a proporcionar información y documentación. Y habrá que ver o estar muy pendiente de qué tipo de documentación se va a presentar, porque no vaya a ser que la autoridad, en el ánimo de cumplir con estas reglas, vaya a pretender hacerse de la documentación que ya solamente es producto del ejercicio de facultades de comprobación o de un requerimiento debidamente fundado por parte de la autoridad. Entonces, incluso parte de la intención de Prodecon ha sido esta, poner el suelo pues a la luz de todos, y que los contribuyentes con toda oportunidad vayan conociendo la forma en que se va a operar. Creo que la autoridad nos ha demostrado que tiene manera de emitirlo rápidamente, ¿no? Y eso lo conocemos porque, pues, ¿cuánto se tardaron en sacar la cuestión de la SAT-ID y convertirla para que además nos permitieran renovar? Es decir, o sea, le están metiendo bastante trabajo a las aplicaciones que están sacando, están tratando de resolver ciertas cosas, pero incluso con ese ánimo, Prodecon le acaba de preguntar al SAT, oye, me di cuenta de lo que hiciste con las citas. Aquellos contribuyentes a quienes identificaste que según tú la habían comprado, acaban de, les cancelaste la cita. Dime entonces cuál va a ser el mecanismo actual a través del cual vas a generar que ellos puedan acceder a las citas y entonces obtener el certificado. Entonces, Prodecon lo que está haciendo es eso, tratar de que antes de que una norma salga y tenga vigencia, el contribuyente tenga oportunidad de conocerla. Sobre todo en este caso es importante porque estamos hablando no solamente de las obligaciones del contribuyente, sino de los asesores. Y es una de las primeras ocasiones en que el asesor va a ser responsable por esa cuestión que de antes era solamente pues dio una asesoría, ¿no? Y la forma en que está redactado pareciera que da lugar a interpretaciones, pero creo yo que si nos ceñimos como tal a los obligados, tendríamos que ser muy, muy precisos en cuanto a qué contribuyente y bajo qué supuestos estará obligado a rendir un esquema reportable. Ok. Ramón, ¿algo que comentar? Pues mira, esto se supone que iba a estar en junio, pero con lo de la pandemia, entre otras cosas, se atrasó esto. Entonces, pues Prodecon con cierta razón dice, oye, pues ya vienen las fechas, ya viene hasta el paquete económico del otro año, y todavía no tenemos nada más que una regla. Sí es cierto, en el título sexto mencionan información donde se detallará el esquema reportable. Entonces en la regla ya pone documentación. Esa parte es muy importante porque cuando vengan las revisiones, las visitas domiciliarias a los asesores fiscales, que también es una figura nueva en el 42 del código, la fracción 11ª, dice, el acto de la visita va a ser con la finalidad de ver si cumplió
con lo que está dispuesto en ese título. Entonces, si ahí le incluyes la parte de la documentación, pues obviamente que va a ir amarrado con la parte de una visita al asesor fiscal, por lo que está mencionando en la regla 1.13 y del 199, del 197 al 202 del código. Yo creo que no va a haber ampliación. La OCDE, el último reporte que se emite el G20 para ver cómo van los estatus, porque eso no nada más es en México, eso es a nivel mundial. La fecha compromiso de México es diciembre de este año. Por eso el transitorio del artículo octavo, el octavo transitorio, en su fracción segunda, menciona, será a partir del 2021, porque México tiene el compromiso de entregarlo y terminarlo en este 2020. Así es una fecha que debe de cumplir en materia internacional. Y, por ejemplo, este problema lo tienen ya en Europa con algo que se llama el DAC 6, que también es una declaración que tienen que informar para combatir estrategias fiscales agresivas. Y que marca aquí sobre los formatos, también sería algo similar, que allá en Estados Unidos sí tienen los montos definidos, que esa es la parte del acuerdo que hace falta publicar. Entonces, yo me esperaría al acuerdo por parte de la Secretaría de Hacienda. Septiembre nos depara muchas sorpresas. Podría ser, como bien dice, una cantidad de arriba de 10 millones de pesos la diferencia sobre el valor contable y fiscal que excedía de ese 20%, y ya entonces los contribuyentes pymes prácticamente no serían afectos a ello, pero como comenta el delegado Mario, es para los esquemas reportables, pero habrá casos de esquemas no reportables que son amplios. Y luego vienen vienen ejemplos de los que se consideran como esquemas reportables, que serían planeaciones fiscales agresivas, que Miguel lo habló hoy a la 1 de la tarde sobre esto de las planeaciones fiscales agresivas. Y por ejemplo, te voy a dar uno, el outsourcing. El outsourcing, la autoridad lo considera como una planeación fiscal agresiva, pero dentro de las 14 fracciones que viene en el listado no aparece el outsourcing, venía la iniciativa para los esquemas reportables. Entonces es muy probable que más adelante vayan sumándose, la autoridad se va a retroalimentar al momento de estar informando, y de ahí vendrán reformas a la legislación para subsanar con algo que nosotros le estamos dando. Entonces esa área, ese punto que dice de la información y documentación que se entregará, creo que es una parte muy importante, porque con eso la autoridad se va a retroalimentar, porque esto sí va a llegar a una comisión entre Secretaría de Hacienda y el SAT para poderse checar que la iniciativa está evaluada. Aquí no está aprobada que iban a evaluar cada uno de ellos. Pero sí, ¿para qué van a querer la autoridad la información? Pues, 1, para disuadir, eso es que los contribuyentes no lo hagan. 2, un control. Y 3, retroalimentarse. Entonces, yo creo que es un tema muy importante los plazos. Yo creo que en septiembre vamos a tener novedades, y yo veo complicado, puede ser posible, pero complicado, que esto vaya a prorrogarse todavía un año, a menos que se acuerde México, la administración tributaria, a nivel internacional, con estos planes que ya están agendados por parte de lo que es el G20. Yo lo veo un poco complicado, pero está lo de la pandemia, que esto ha liberado otras situaciones, ¿no? Habrá que evaluarlo. De hecho, incluso en la exposición de motivos se hablaba que tenía que entrar en julio. O sea, ya el legislador ya se ponía como meta julio de 2020. Entonces, los transitorios pues dan ese periodo de gracia, pero lo que sí, o sea, refiere que ya los esquemas que van a reportarse son los que están teniendo ya vigencia en 2020. Y eso creo que es lo realmente preocupante, porque el asesor al día de hoy, al 17 de agosto, ya ha pasado medio año, aún no conoce qué información, y en este caso lo que nos vislumbra la regla y la respuesta que nos da a nosotros la autoridad es que además va a haber documentación, y esto adicional a toda la información, documentación que ellos tienen que conservar, porque también son sujetos, ya lo dijo Ramón, de las facultades de comprobación.
Entonces, va a ser muy importante. Además, estas facultades de comprobación se van a llevar conforme al 49. Entonces, es información y documentación que van a tener que tener a la mano. Acuérdense que este 49 no prevé la posibilidad de citarte y entonces avisarte que voy a ir a visitarte, sino que incluyen el factor sorpresa para el efecto de, a ver, en el momento, cuáles son las asesorías que has dado, cuáles son los esquemas que has sugerido, directa, indirectamente, de manera tácita, incluso refiere la ley. Entonces, en este aspecto, creo yo que ya necesitamos, o creo que vamos a seguir buscando que la autoridad pues nos dé luz al menos para tener certeza. Ya en la aplicación, bueno, ya esperaremos a que tengamos las reglas y creo yo que falta muchísimo por hablar de este tema porque hasta en tanto nos llegue la regla, las fichas de trámite, que nos lleguen las guías, que nos lleguen los instructivos, que nos digan por qué medio, que nos digan el monto a partir del cual van a estar obligados y además que nos señalen cuáles van a ser los ejemplitos para al menos saber nosotros con certeza si nos ubicamos en alguno de los supuestos previstos en el código, pues es importante que ya lo tengamos al día de hoy. Ahorita ya con esta respuesta no es un procedimiento que Prodecon tenga un paso a seguir. De hecho, lo único que se busca es generar que la autoridad informe qué es lo que está haciendo. Ya nos informó, ya nos dijo, lo estamos trabajando. Seguramente, sí, también, sí, ahora sí que al fin del tercer trimestre del año no tenemos nosotros conocimiento de que la autoridad ya lo haya emitido, posiblemente hay una segunda respuesta para el hecho también de motivar a la autoridad que lo emita. Entonces, aún con la pandemia, me sumo al comentario, no creo que vaya a extenderse, y también por esa cuestión de que ya es una cuestión de tributación internacional, ya los países están en ello y lo que se le ha exigido también a México, pues es que entonces empiece a encaminar sus políticas y bueno, incluso producto de esas políticas, producto de esas sugerencias, es casi toda la reforma 2020. Hablamos del 5A también por ese tipo de políticas internacionales. Hablamos ya de las sanciones más crudas o más duras para efecto de estos delitos de compra-venta de facturas por esa cuestión. Tenemos la cuestión también de los domicilios del establecimiento permanente producto de esas políticas. Entonces, seguramente ya no se puede aletargar más la entrada en vigor de esta norma. Y si no se puede aletargar más, lo que necesitamos, lo que es importante, lo que es urgente, pues es tener esa certeza. Y precisamente, bueno, aquí estoy comentando que Ramón acaba de dar una charla más o menos de 6 horas la semana pasada. Imagínate el detalle para explicar 6 horas, ¿no? Yo creo que van a requerirse 6 horas más para lo que después publique la autoridad de todo lo que salga en materia de informativas, guías, todas las reglitas. ¿Qué te gusta, Ramón? ¿Cuántas reglas le tiras? ¿Unas 20, 30 reglas? Mira, es lo que te he dicho, a lo mejor sale un anexo nuevo, así como es para el del dictamen, que son lineamientos, guías, instructivos, que es el anexo 16. A lo mejor estaríamos hablando de un nuevo anexo, con las reglas y a detalle en el anexo, no sabemos. Ahorita desconocemos el líder del proyecto, que está encargado en la parte del SAT, porque cada área luego está encargada de un proyecto, independientemente que trabaje en las áreas de jurídica, internacional, cada quien por su área, pero siempre hay un encargado del proyecto y desconocemos quién es el que está encargado del proyecto de los esquemas reportables. Pero sí, yo creo que será un nuevo anexo y así como es un curso de lo que antes era CIPREDS, yo creo que ahora será algo similar de esquemas reportables, pero sí ya vemos la parte de la intención, como dice Mario, esto viene dentro de las 15 acciones del BEPS. Por ejemplo, las plataformas digitales, la economía digital, que ya también Miguel tiene más de 30, 15 horas ahí hablando de plataformas digitales, ¿no? Dice, pues son 3 artículos de renta y ¿qué? 3 de IVA, sí, pues son las demás reglas misceláneas, ¿no? Poco a poco vamos entrando a este esquema internacional. Y yo pienso que vamos nosotros a hacer más reformas ahorita en septiembre para afinar otras situaciones como el 69B, las invitaciones que hace la autoridad, y vamos a ver explotar otras figuras como razón de negocios, economía de opción. Todo esto lo vamos a ir sumando y cuando nos demos cuenta en el 2022-23 va a ser una fiscalización muy completa. Por ejemplo, te están dando a conocer
alguien mencionó la NIF 23, sería la interpretación de la norma internacional 23, que ya habla de tratamientos fiscales inciertos, que la norma contable también ya lo maneja, esos tratamientos fiscales inciertos. Por ejemplo, el caso Walmart, que les hacen pagar una diferencia por asuntos fiscales, ¿cuál es la palabra que le pusieron? Ahí como que no estaban de acuerdo con la parte de los criterios de la autoridad, pero pues que generó un pago de un impuesto que no estaban de acuerdo, pero fue una diferencia entre criterios de autoridad, no era por un esquema del 69B o algo por el estilo. Es un tratamiento fiscal incierto, ¿no? La autoridad no está de acuerdo al criterio y puede generar un desembolso de impuestos más adelante. Entonces, pues vamos a estar atentos a estos esquemas reportados. Estas son 14 en este momento. Algunos son para empresas multinacionales, la mayoría, que consolidan estados financieros, y algunas cuantas partes relacionadas, aunque no sea a nivel internacional, y ya un poquito más abajo, los mortales, hasta las pymes nos puede tocar, ¿no? Por ejemplo, esa de las diferencias entre valor contable y valor fiscal del 20%, puede ser cualquier cosa, ¿no? Bueno, excepción de las depreciaciones. Pero vemos la intención, como pasa en Estados Unidos, que al haber diferencia, el formulario donde se tiene que aclarar el por qué hay tal diferencia. Aquí sería algo similar, ¿no? Y el contribuyente en su anual va a tener que poner el número de identificación que el asesor fiscal envió al SAT. Entonces, en el anual del contribuyente, vamos a tener un nuevo formato de anual de aquí a 2 años, va a tener que incluir ese número de identificación que el asesor fiscal ya proporcionó al SAT. Entonces, no solamente es al asesor fiscal, porque también el contribuyente tiene sanciones si incumple con el envío de lo que es el esquema reportable si el asesor fiscal no cumple. Entonces, tanto hay multas al asesor fiscal, que es de 50,000 a 20 millones de pesos, es una cantidad, digo, yo creo que un asesor fiscal ahorita se trae 20 millones, es un caso muy especial, ¿no? Y el contribuyente del beneficio fiscal, que es una nueva figura que está en el 5A del código, el beneficio fiscal, cualquier reducción, exención, disminución de impuestos que obtenga, de ese beneficio tiene que pagar de un 50 a un 75% por no haber informado. Entonces, no solamente es el asesor fiscal, Miguel y Mario, también es a los contribuyentes y se tienen que poner atentos a este tema. Pero bueno, reitero, estamos todavía pues visualizando esto, pero tendremos que esperar esos montos mínimos. Yo estoy esperando esos montos mínimos porque cuando veamos lo de los montos mínimos, quizás nuestra población que se ve afectada por esto sea así y realmente pues ya no impacte en lo general. Y es más, hasta Prodecon va a decir, no, lleguen, ese tipo de contribuyentes yo no los atiendo, ¿no? No sé, Mario. No, en todos los servicios, excepto en representación legal, cualquier monto. Pero pues digo, finalmente en el aspecto de la obligación del asesor, pues creo yo que no tendríamos ningún derecho ahí resguardado, a menos que se exija información o documentación que sea descabellada o no prevista, ¿no? O que ya esté, pues, generando ahí, aunque la ley dice que no se vulnera ningún tipo de secreto, pudiese estarse violentando algún tipo de acuerdo o algún tipo de situación ética que sí generan los asesores con sus clientes, ¿no? Entonces, pero creo yo que también, o sea, la exposición de motivos nos da mucha luz en eso. En realidad, esto viene a los esquemas fiscales agresivos, aquellos que han, pues hasta cierto punto, causado una afectación a la tributación o a las arcas de la federación que representan, pues ese instrumento indebido y que incluso a nivel internacional se han visto, se han puesto. ¿Por qué? Porque se trata también de cuestiones de partes relacionadas, no solamente nacionales, sino incluso aquellos que tienen filiales en otros países y que entonces ellos están trasladando este tipo de ganancias de tal manera que después no se pueda seguir el paso. Y entonces, ¿a quién le cobras? Entonces, creo yo que en estas miras sí pudiese afectar al pequeño contribuyente si es que no son claros estos montos. Sin embargo, creo que va bien dirigido, va bien destinado a los contribuyentes grandes que pueden generar una afectación en las contribuciones. Y veamos que también estos esquemas reportables
no son antídoto. En realidad estos esquemas reportables pretenden evitar que se genere esa afectación. Incluso las multas no son por la afectación causada, incluso el beneficio lo señala como el que pudiste haber tenido, ¿no? O sea, el que tú proyectaste. En eso viene la cantidad de la multa, y ya quiero ver el ejercicio real de cómo se aplica esto, cuánto esperabas generar, que en un esquema se pueda señalar, bueno, pues el ahorro fiscal va a ser de esto, no sé cómo le digan, el beneficio, bueno, es que beneficio fiscal, te imaginas ahí. Beneficio fiscal. Eso va a estar beneficio fiscal, así es. Ya va a estar muy interesante ver ello, pero creo que la luz efectivamente nos falta un poquito, y al menos lo que sí nos establece el código, pues sí es ya la información que principalmente corresponde a la identificación del asesor, del contribuyente y del esquema. Los pasos detallados, bueno, pues eso no amerita mayor explicación, porque finalmente te dice que es cada una de las etapas que va a tener tu esquema y los actos jurídicos que van a provocar. Entonces, en principio se entiende que esto va a ser como una redacción en lo cual tú vas a señalar en qué consiste, cuál es el método y cuál va a ser tu producto. Sin embargo, pues bueno, vamos a ver qué tan detallado lo quiere, y yo reitero, yo insisto, la cuestión de la documentación aquí va a ser detonante, porque si todavía es un proyecto, pues yo no sé qué documentación le vas a meter, si vas a agregar ahí cómo lo estás promocionando, cómo lo estás vendiendo, a quién se lo estás entregando, no sabemos qué documentación se vaya a proporcionar, sobre todo porque el asesor no, en este capítulo no tiene la característica de contribuyente, tiene característica de asesor fiscal, por lo tanto no le vamos a atribuir las obligaciones de contabilidad. Como asesor fiscal, la autoridad va a tener que establecer bien cuál es la información, cuál es la documentación que debe conservar, porque son otras obligaciones distintas a las que establece el 28, y esta está muy bien precisada con el objeto al que va destinado. Entonces, bueno, habrá que estar muy al pendiente, y seguro, yo estoy seguro que si no tenemos una respuesta para el final del tercer trimestre, que ya es septiembre, pues seguramente va a haber una segunda vuelta para tocar las puertas de SAD y decirle, oye, pues estamos a 3 meses de concluir, ya nos vamos a empezar a ocupar en estudiar el próximo año, danos un poquito de carne también para que los contribuyentes que generaron esquemas dignos de reportarse para 2020 tengan la oportunidad y sepan si lo tienen que rendir en los primeros 30 días, que es lo que yo creo, o te vas a esperar hasta el anual, pero el anual solamente es para reportar a aquellos contribuyentes que se beneficiaron de tus esquemas, no para reportar el esquema. Entonces creo yo que lo lógico sería que sean los 30 días, o nos va a tener que señalar una fecha a esa regla para efecto de que ese primer informe sea rendido por las operaciones del 2020 o anteriores, que vayan a tener una repercusión en ejercicios posteriores. Por aquí veo que el compañero Enrique Martínez está proporcionándonos bastantes comentarios. Se ve que le interesa el tema porque ha de estar manejando algún cliente o algunas empresas de estos rubros, y veo que sí está hasta con los formatos del IRS de Estados Unidos, y dice, oye, esto me suena a esto, y sí, en efecto, le confirmo que es esa tendencia como ya lo tienen los Estados Unidos. Como recuerden que esto es un ordenamiento pues internacional, y es lógico que se puede parecer a lo que ya está implementado en otros países como tal, ¿no? Y veo que comenta, dice, la manera que lo persigue la autoridad es que tanto te desvías de tu tasa efectiva y porcentaje de utilidad mínimo por tu actividad económica, en ese momento sabe algo hay. Y sí, en efecto, la autoridad, con toda la información que ya tiene al día de hoy, pues simplemente puede sacar una razón entre lo que facturas, entre lo que gastas, y determinar una supuesta utilidad, y ver cómo está ese rango de tu utilidad con relación a otros que tienen giros similares a ti. Entonces dices, oye, ya viste que el promedio de esta actividad es el 20% y este cuate anda manejando un 10%, algo puede ser que esté implementando que provoca que esta empresa se salga del rango promedio de ese giro como tal, ¿no? Y eso hasta incluso lo vemos en el mismo Código Fiscal cuando te habla de porcentajes por cuestiones de presuntivas, ¿no? En donde más o menos te pone ciertos rangos de porcentajes de utilidad que pudiéramos estar manejando, ¿no? Así que, Enrique, si quieres compartir otro punto, adelante, y sí, tienes razón en mucho de lo que nos estás comentando. Ramón. Pues Enrique acaba de más o menos decir una definición de beneficio fiscal práctico.
realmente, cuando te ves beneficiado en diferencia de los demás. Y Miguel acaba de decir la línea del presidente, que deben de tener las empresas utilidades razonables. Entonces ya Miguel se está adecuando a la cuarta transformación, por lo que estoy observando. Cuando hablamos de utilidades razonables, ¿no? ¿Qué es una utilidad razonable? Entonces, también es cierto lo que comenta el delegado, Mario, la parte del secreto profesional, es todo un tema. En el documento de acción 12, que es donde se origina esto, que es el documento en aspecto internacional, en las que los países van adecuándose, donde México se basa en este documento 12 de acción, que es el de los esquemas fiscales agresivos, manejan varias opciones. Por ejemplo, ¿quién tenía que presentar esta información? ¿El contribuyente, el asesor o ambos? En diversos países es distinto. Aquí en México optaron por ambos. O sea, tanto el contribuyente como el asesor tienen que informarlos. La parte de la definición del asesor fiscal, 197 de código, que por su naturaleza de tales asesorías y esté involucrado en el diseño, implementación, desarrollo de un esquema reportable. Entonces yo puedo, por ejemplo, sentarme con Miguel en la mesa, oye, tengo una planeación fiscal que te va a encantar. Te la doy a conocer, pero a Miguel no le gusta, no me interesa. Y de pronto Miguel se lleva ya la idea y la implementa. Hay una multa que dice, simplemente por darlo a conocer y no implementarlo, hay multa. Simplemente, que son los esquemas reportables generalizados, porque hay dos tipos de esquemas, el generalizado y el personalizado. Ambos tienen 30 días para informarlos, como bien menciona Mario. Aparte de eso, de que cuando tú des a conocer o implementes o termines el esquema reportable, que tiene los 30 días que habrás que informar, tú le deberás de entregar un certificado donde constará el número de identificación al contribuyente para que esté enterado de que ese esquema ya está ante la autoridad, pues se llama reportable. Que también el documento 12 te maneja en otras opciones de poderlo presentar, pero así lo están mexicanizando. ¿Qué deberá tener el informe? ¿Hasta dónde deberá llegar? Le mandaré el documento en cuestión del proyecto, el autorizado. ¿Cuánto de los montos era realmente el beneficio fiscal? O sea, lo que disminuyó de su pago de impuestos. ¿Cuál es su alcance? ¿Cómo va a ser el beneficio de aquí en algunos años? ¿Qué información tendré que presentar? Es más, si me vienen a visitar, ¿qué información voy a proporcionar yo como asesor fiscal? Nada más el acuse de envío, la informativa y mi certificado, o me van a pedir, a ver, entrégame las facturas, las balanzas. Y no, espérate, eso no tiene nada que ver con la facultad que tú me estás diciendo. Aquí nada más voy a verificar si cumpliste con tal. No quiere decir que lo que está en el esquema enviado esté bien o esté mal, que también es algo que llama la atención. O sea, no es que tanto el esquema reportable esté bien o esté mal, simplemente infórmame. ¿Sí? Y no hay sanción penal, por cierto. ¿Sí? Pero, ¿qué va a ocasionar? Que la autoridad tenga esos 3 puntos, se retroalimente, vaya directamente ya a ejercer con el contribuyente y obviamente modificar su legislación, que yo creo que para allá va esta situación de los esquemas reportables. Y pues va también con el tema de la ilusión fiscal, que también es todo otro tema, ahorita con la cláusula antiilusión del 5A, que Mario ya tiene ahí un tema listo para darnos más adelante de la cláusula antielusión. Pero sí es cierto, hay varias empresas leyendo las 14 fracciones del 199, que son donde están los esquemas reportables, que sí hay varias situaciones que si no están bien detalladas, sí dan ciertas ventajas para optimizar la carga fiscal. Esa optimización de carga fiscal es la que van a ir a verificar la autoridad y obviamente que tú tendrás que informarle para retroalimentarse. Por ejemplo, un ejemplo nada más. Vender un activo que ya está totalmente depreciado a otra parte relacionada. Y la otra parte relacionada vuelve a depreciar el activo. Digo, eso creo que es normal entre empresas de grupo. Es un esquema reportable.
¿Por qué? Porque se pueden estar dando transferencias de utilidades, ¿no? Ya hay otros, pérdidas fiscales indebidas, o que ya iban a fenecer las pérdidas fiscales y de pronto empiezas a facturar, utilización de refipes, que no pongas un establecimiento permanente en México, que no se entere la retención del 10% cuando se reparten dividendos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, planeaciones para partos relacionadas muy fuertes, activos intangibles difíciles de evaluar. Oye, Por Ramón. ejemplo, facturación de marcas intangibles, todo ese rollo. Pues aquí le Oye, están Ramón, poniendo el dedo. Oye, y no hay una fracción que diga lo que dice aquí Enrique, de que me ¿Qué registré dice? en RIF para obtener estímulo de ICR, Hasta el ¿no? momento no. No, pero fíjate, si fuera un beneficio fiscal, de acuerdo al 5A, al quinto párrafo, sería un esquema no reportable, porque no está dentro de las 14 fracciones, hasta el momento. Por eso los ejemplos que nos va a dar a conocer la autoridad de estos minimis, para que sepamos hasta dónde tenemos la obligación de presentar, o simplemente pudiera ser inclusive algo que rayara en un esquema reportable y de todas maneras informarlo. También podría suceder esto. Ahora tú Pero, evalúa, Miguel, una sí, multa de 15,000 pesos por no dar a conocer algo, o de 50,000 pesos, ya es un riesgo. por eso tenemos que ya libere esta gente todo para que ya, ahora sí, digamos, mira, se va sobre ingresos de tal rubro y se acabó. Entonces ya nos quitemos de que los RIF u otras estrategias que pudiéramos estar implementando, ¿no? ¿Ya estás implementando estrategias con RIF? Sí, ya eso es lo que me quedó, eso me quedé callado. No, digo, por favor, si hasta la misma autoridad lo dice en sus comunicados y sus cosas raras, digo. Simulaciones de actos con RIF, creo que sería la Creo que Mario está respuesta. enterado de que a los RIF últimamente no les dejan hacer muchos trámites en línea porque el SAT quiere investigar quiénes son y qué andan haciendo. Bloqueó varias cuestiones por ahí hasta de su portal en materia de RIF. Y eso, pues bueno, seguro Mario por ahí algún asunto le debe haber llegado de algunas gentes que se quisieron meter a RIF, aunque no les correspondía estar en el RIF, ¿no? Ahí viene. Ok, dice Jackie, el RIF fue estrategia del SAT, no de nosotros, ellos solitos crearon el problema. Bueno, recordemos que tiene un origen de los famosos repecos, ¿no? Que de por sí, pues ya muchos ya lo consideran como que ordeña de empresas, ¿no? Crear repecos alrededor y hacerle cosas raras. Y el RIF, entre comillas, lo limitaron, pero a la mera hora lo abrieron y por eso ya quieren ver cómo sacan a más y más gente con todo lo de las plataformas digitales, ¿no? Es que Porque es un pues entrenamiento. se ha abusado mucho de ella, ¿no? Sí, de hecho el RIF nace como un entrenamiento, como enrolarte a la tributación de forma paulatina y se vendió bien. O sea, yo creo que por la forma en que estaba diseñado o el fin que pretendía acabar, muy bueno. O sea, recordemos que incluso en la exposición de motivos el RIF señalaba que era exclusivamente para los que no estaban tributando ya. Y fue la regla la que permitió que contribuyentes que no estaban tributando se metieran. Y ya después ahí hubo que el SAT se dio cuenta de esa proliferación y dijo, le voy a cerrar la llave, llevaron el asunto a la corte y la corte resolvió, a ver, no, son solamente para aquellos contribuyentes que se van a integrar la tributación, que vienen de la informalidad a la formalidad, de tal manera hacerles atractivo, ¿no? Y en este caso, bueno, no veo el atractivo en los esquemas reportables para los asesores, pero también es un nuevo esquema, es una nueva época en la cual ya vamos a ver que ya el SAT no solamente se va a esperar hasta la época en la que puede realizar una facultad de comprobación, sino que incluso él lo que pretende hacer es conocer cuál es esa estrategia que podría implementar un contribuyente e incluso yo creo que parte también de la apuesta es vamos a poner este tipo de ejemplos para evitar que se den este tipo de esquemas que no tengan un fundamento, que no sean sólidos, de tal manera que yo empiece a prever no solamente facultades de comprobación, sino incluso también la eliminación de esos esquemas agresivos que tienen por objeto dejarme a mí sin recaudación efectiva. Entonces, yo creo que en ese aspecto el legislador, pues no podemos decir que se le ocurrió una muy buena idea, pero decidió optar ya por meterse a esta situación internacional que además era exigida para México
y creo que en el caso, pues tendríamos que tener, sí nos sirve de ejemplo lo que están haciendo otros países, sin embargo, en ese aspecto se ha dado total amplitud para efecto de que normen la forma en que se va a hacer con tal de que tengamos el mismo objeto. Y el objetivo de esta disposición es evitar este tipo de esquemas, evitar que los esquemas prosperen y que sean esquemas agresivos que tengan por objeto que ni se pague aquí ni se pague allá, sino que se pague. Y pues bueno, si bien es cierto de la iniciativa se eliminó esto de que teníamos que ir a registrarnos como asesores fiscales, pues quedó de manera indirecta, ¿no? Al fin de cuentas, no nos vamos a ir a registrar porque ya Ramón ya andaba vendiendo charolazo, ¿no? Iba a vender charola de que él era asesor registrado, ¿no? Bueno, Miguel, déjame decirte que simplemente tú con demostrarle al contribuyente que tú ya enviaste tu esquema reportable, dice, mira, ya me lo recibió el SAT. ¿Cómo ves? También es un ISO 9000 de asesoría fiscal, ¿no? También se va a dar por ese tipo de situaciones. Por eso te digo, si bien directamente ya no nos vamos a ir a registrar, de manera indirecta, no quiero pensar que hasta se vuelva un charolazo por parte de algunos por ahí que empiecen a decir, vengan, miren, yo ya tengo registrado ante el SAT 10 estrategias, 10 esquemas y tienen palomita del SAT. También va a suceder, seguramente, ¿no? Que no está mal, yo creo que en esa cuestión, mientras haya la certeza de ya el SAT lo conoce, o sea, que eso tampoco te dice, bueno, ya no va a hacer nada el SAT, ¿no? Porque ya lo conoce, no, o sea, ya con el hecho de que tú lo hayas hecho público al SAT, pues eso te genera incluso la certeza a ti como contribuyente de que no te están vendiendo una compraventa de facturas, ¿no? O que no se está tratando de alguna cuestión, pues, que pudiese representarte una afectación posterior. Por supuesto que puede representar una afectación posterior porque tan es así que la autoridad se resguarda de todos modos sus facultades. No es que tú me revelas y entonces ya no me reservo mis facultades. No, eso no hay. Entonces, pues tampoco es una certeza, pero al menos sí que si pero eso no sabemos nosotros, Mario. Pues vas bien. Te digo, eso lo sabemos nosotros, los especialistas, pero los que andan allá afuera ven, ya mira, está registrado y se lo compran. Hasta en una de estas no me llego a atrever que alguien se ponga una estrategia que a la mera hora es vender facturas, pero ya tiene también su número y registro, ¿no? En una de esas. No, pues ya hablar de una estrategia fiscal con compraventa de facturas no es ya deja de ser una estrategia fiscal, ya es defraudación. Sí. Aquí nada más habrá que aclarar, el esquema reportable no quiere decir que se lo enviemos es que esté bien o esté mal, ¿eh? Vuelvo a repetir esto, ¿eh? No es que ya lo envié, ya está bien, ¿no? O ya la autoridad tiene conocimiento de esto, no. No tiene que ver si está bien o está mal, ni te va a evaluar si está bien o está mal. Pero sí va a tener otras repercusiones esto del esquema simplemente con dárselo a conocer. Claro. Así es. Por ejemplo, el requerimiento de información que te puede hacer el SAT viene muy ligado a lo que acaba de decir Ramón. Solamente tiene la intención de mejor conocer el esquema. Como dice, no es para evaluarlo ni para calificarlo, es solamente para mejor conocer tu esquema que me estás reportando. Porque también se reserva en el último artículo esa facultad a la autoridad de requerir mayor información. Así es. Pues bien, yo creo que vamos a dejar hasta aquí esta intervención. Ya habrá oportunidad en este momento cuando se dé a conocer más detalles que publique el SAT para tener otra charla que yo creo que esa sí va a ser más intensa y que posiblemente hasta tendríamos que dividirla para analizar todo lo que salga en su momento. No quiero pensar, Ramón, que vaya a ser un anexo como el de CIPRED, porque va a estar tremendo, ¿eh? Mira, yo nada más cuando leí guías instructivos y lineamientos, rápidamente no sé por qué me vi reflejado ahí en el anexo del CIPRED, porque sí sería bastante información, simplemente con el llenado. La regla 1.13 no es nada del otro mundo, nada dice, tienes que mandar esto, para qué contiene, qué mando, el procedimiento, una ficha técnica. Yo lo visualizo, ¿no?, como si fuera un anexo nuevo, pero esperemos cómo usarlo. Y por eso viene el comentario del compañero Enrique, donde dice que en el caso de Estados Unidos prácticamente esto va para contribuyentes que están dictaminándose. En una de esas, pues va para allá, ¿no?
Bueno, actualmente, ya para terminar, por ejemplo, el dictamen fiscal maneja un dato que son el anexo 3. El contribuyente aplicó un criterio de los del anexo 3, que son prácticas fiscales indebidas. ¿Sí? Es el único que actualmente, bueno, aparte de los esquemas reportables, que va relacionado con este tipo de planeaciones, que el anexo 3 prácticamente es la elusión fiscal plasmada por parte de la autoridad que ya conoce, que te dice, no lo hagas, aquí está, y si lo haces, pónmelo en el dictamen, pero es el único, el que está ahorita al día de hoy, es anexo 3 famoso, que inclusive el anexo 3 y el anexo 7, que son los criterios internos, estaban en la iniciativa para ser considerados como esquemas reportables, que no se aprobó, ¿sí? Entonces, por allá va esto. No, pues eran 29 fracciones en la iniciativa, era una locura. Todo era esquema reportable con las 29 fracciones que tenía el 199. Al final quedaron 14, por fortuna, ¿no? Si no, sí íbamos a ponernos a correr todos ahí en eso, ¿eh? Y la verdad, esas multitas solo iban a provocar que, pues, no cualquiera se anduviera animando a andar haciendo cosas raras y extrañas. Pero bueno, ese ya es otro tema. Pues, Mario, te agradecemos tu apoyo para esta intervención alrededor del tema de esquemas reportables. Esperamos que en breve nos comentes algún otro tema y, como siempre, estamos abiertos a que si nos quieres proponer algo que difundir, estamos a la orden, ¿no? Muchas gracias, Miguel, y gracias también a ti, Ramón, por la invitación a charlar. Me espero para las siguientes 12 horas que vienen con motivo de las reglas, y ya nos estaremos reuniendo. Pero que no sea a las 4, porque Miguel ahora está dando su pestañazo, ¿sí? Ya un poquito más tarde. ¿Tú a qué hora estás más relax? ¿A las 4 de la tarde o a las 5? Yo a las 5, que se acaba ya la atención de contribuyentes. A partir de esa hora es mucho más sencillo para mí. Por eso, ya la otra ya la agendamos en otra hora, ya, más tranquilo. A las 4, no termino ni de digerir lo que acabo de comer y ya tengo que estar aquí. Ya te voy a mandar tu software, igual que al delegado, para que ahí tengan ahí. Oye, Mario, algo te sabe Ramón, ¿verdad? Fíjate, no sé, yo que me he estado espiando. Es cliente frecuente. No viene, no se acerca acá, ya. Por eso lo ando invitando. Para la otra lo vamos a mover a las 5 de la tarde mejor. Sí, yo voto por 5 de la tarde. ¿Tú, Mario? Empezamos desde las 9. No, también a las 5. A las 5. ¿No? Listo. Órale. Es que Ramón come tú comes a las 2, ¿no, Ramón? Si hago la comida, a las 2. Sí. Yo como a las la compro 3, a las 3. Yo como a las 3:30. No sé, Mario, ¿qué hora comes, Mario? No, pues yo dependiendo del trabajo, a veces a las 3, a veces a las 4. ¿Ves, Ramón? Tendría que estar comiendo Mario ahorita y está aquí hablando con nosotros. Por eso les estoy diciendo, les voy a mandar unos software y ustedes dos para que no estén corriendo, ¿sí? Bueno, muchas gracias, estimado Mario y Miguel, por la plática, a todos los que estuvieron aquí con nosotros, que a lo mejor no están escuchando comiendo. Saludos y provecho. Saludos a todos. Estamos. Gracias. Gracias.